Amada iglesia, buen día. La verdad que es un gozo poder reunirnos nuevamente, poder alabar al Señor. Es algo tan maravilloso, hace tanto bien al corazón. Poder expresarle al Señor lo que Él es, conforme a lo que Él revela en su palabra, es algo que nos llena de gozo porque es para su gloria. Cumple el propósito por el cual fuimos salvos. Edifica, enriquece a la iglesia. Les invito en esta mañana a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3. Continuamos con esta serie expositiva sobre las cartas de Juan. Primera Juan, capítulo 3. Ahí están las señoritas llevando los niños. Todos los niños van a su clase. Muy bien. Excelente. El párrafo que nos toca desarrollar en esta mañana es el que se extiende desde el versículo 4 al versículo 10 de la primera carta de Juan, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Gracias, Hijo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Hay compatibilidad entre la vida y la muerte? ¿Puedes recorrer con tu mente y hacerte esta pregunta? ¿Es compatible la vida con la muerte? Puede que una persona esté muerta y esté en un ataúd, pero esté viva a la vez. Este es el concepto de la incompatibilidad. La incompatibilidad es que algo no puede estar sucediendo a la misma vez con otra cosa porque son dispares, en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto es algo incompatible. Y hay sinónimos de incompatibilidad, como por ejemplo el que acabo de decir, es algo dispar, es algo opuesto. Son mutuamente excluyentes, no pueden cohabitar juntos.
o se está totalmente muerto o se está totalmente vivo. No se puede estar medio vivo o medio muerto. Y en esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula Practicar el pecado y ser cristiano es incompatible. Es incompatible. Este sermón tiene 3 puntos principales. El primero de ellos se extrae del versículo 4 del capítulo 3 y se titula El pecado es incompatible con la ley de Dios. Porque allí dice Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El segundo punto del sermón se titula El pecado es incompatible con la obra de Cristo. Y se extrae desde los versículos 5 al 8, que dice así: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que hace justicia, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el tercer punto del sermón se titula El pecado es incompatible con el ministerio del Espíritu Santo. Y los versículos 9 y 10 del párrafo dicen: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, este es el motivo por el cual Juan está escribiendo, porque no han entendido ellos que es incompatible lo que los gnósticos decían de sí mismos. Por un lado, decían estar vivos porque habían encontrado el contacto, la revelación por ser la casta espiritual iluminada, y ellos tenían contacto y comunión con el Dios Todopoderoso. Pero por otro lado, no entendían la realidad de la muerte que hay en el que practica el pecado. Y entonces, frente a esta incompatibilidad, esto que no puede cohabitar junto, la muerte y la vida, Juan está afirmando a los creyentes y mostrándoles que es incompatible para un cristiano verdadero practicar el pecado. O dicho de una manera paralela, sinónima, es imposible que seas verdadero cristiano si practicas el pecado. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Las dos definiciones bíblicas que son más importantes del pecado son estas: hamartía en el griego, que significa errar el blanco, y también es nombrado en el Nuevo Testamento como adiquía. El prefijo a es de negación y diquía es de justicia, es no practicar la justicia. Tanto el que erra el blanco como el que no practica la justicia vive en el pecado. Y junto a ambas definiciones
es que el pecado es una transgresión de la ley de Dios. En este versículo que acabamos de leer, el 4, Juan equipara y lo hace explícitamente al pecado con una actitud de anarquía y de rebelión contra Dios. Esto es vivir el pecado. Sea amable y vaya a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que cuando la persona nace, por más que quiere hacer el esfuerzo por estar sujeto a la ley de Dios, es que la muerte misma que hay en su interior lo impulsa de manera decidida a transgredir la ley de Dios. El apóstol Juan aprendió este principio años antes, durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, cuando Cristo condenó la teología legalista de los fariseos. Y Él les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A esto se refería el Señor, y esto lo aprendió Juan, que estuvo muy cerquita de Él. El Señor seguía diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esto usted lo puede cotejar en San Mateo 7, del 21 al 23. Es que es evidente lo que la palabra está enseñando aquí, y es lo que Juan les está diciendo a ellos. Deben identificar que hay una incompatibilidad entre el verdadero creyente y el que practica el pecado. Es que no todos los que hablan y dicen ser del Señor ni aún practican obras religiosas como si fuesen verdaderas, ya sea echar demonios, ya sea hacer milagros, ya sea hacer cosas en el nombre de Jesús, no justifica ni asegura que estas personas sean conocidas por Dios. Dicho de otra manera, la verdad del Evangelio se manifiesta no en que la persona diga conocer a Dios. La verdad del Evangelio se manifiesta en que esa persona haya sido conocida por Dios en la eternidad. Juan está tratando de decirle a los verdaderos: miren la diferencia. Es incompatible la verdad con la práctica del pecado. Esto es algo tremendo que se mezcla y se confunde en estos días. Las iglesias están llenas de personas que hablan y dicen ser de Jesús y ser del Señor, pero no logran separarse de la práctica del pecado. Es más, usan su nombre y hasta tienen prácticas religiosas que pueden parecerse a la piedad, pero no tienen vida. La descripción de Juan no permite excepciones, no permite normas duales. Todo aquel que habitualmente comete pecado infringe también la ley. Santiago capítulo 2, si es tan amable, nos habla sobre esto y nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 2
y el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Esta es la característica que evidencia a todos los que están afuera del reino de los cielos. No, pastor, pero hay algo que usted no entiende. Si está dentro de la iglesia, está dentro del reino. No, mi amigo, sí lo entiendo. Ese es el engaño. Hay mucha gente dentro de las iglesias que está fuera del reino. Y hay mucha gente en la calle que dice ser de Cristo, pero está fuera del reino. La única manera en que una persona esté dentro del reino es que esté bajo el reino de Jesucristo en su vida. Sea amable, por favor, y vaya a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32, dice lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Para Pablo es totalmente determinante. Los que están muertos en delitos y pecados son los que, sabiendo que están haciendo lo que es opuesto a la voluntad de Dios, no solo lo siguen haciendo, sino también que lo hacen con gusto. Y es más, se buscan asociar para hacerlo con otros que también lo hacen con gusto como lo hace él. Y esta es la marca de estar fuera del reino. Cuando yo me refiero a que en las iglesias está llena de personas que están fuera del reino, quiero hacer la salvedad teológica sana. La iglesia está dentro del reino. Lo que pasa es que hay muchas personas que están dentro de lo que es una institución llamada iglesia, pero no pertenecen a la iglesia de Cristo. Y eso quiero marcarlo para que no queden confusiones. La iglesia verdadera, los verdaderos, todos están dentro del reino. Pero la iglesia institucional, la visible, la que uno puede ver, tiene a muchas personas fuera del reino y dentro del templo. Creo que ahí se va a entender más. ¿Saben ustedes? Los gnósticos se congregaban con ellos. Y ellos recibían enseñanza de los gnósticos. Estaban dentro del templo, estaban en la compañía de los salvos, pero no eran salvos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, si tú eres tan amable puedes leer. Apocalipsis 21, 8, las marcas de los que están fuera del reino, los que practican el pecado. Miren lo que dice Juan cuando escribe la revelación allí en la isla de Patmos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos están fuera del reino, a pesar de que estuvieron quizás años dentro de un templo. El pecado es incompatible con la ley de Dios. Esa es la marca que te debe evidenciar tu verdad, la verdad que predicas, la verdad que decís tener.
debe ser evidenciada en un corte drástico de la práctica del pecado. El corazón que verdaderamente está arrepentido resuelve obedecer la ley de Dios. Es un corazón obediente. No solamente que resuelve obedecer la ley de Dios, es un corazón que rechaza los deseos carnales. No estoy diciendo que no los tengas. Estoy diciendo que cuando eres tentado por tener el Espíritu Santo, tienes el suficiente poder celestial para no ceder a la tentación. Entonces, al no ceder a la tentación y al no ser llevado el pecado a la práctica, pues bien, el pecado dejó de ser repetitivo. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu de Dios, está fuera del reino, no tiene vida, no tiene verdad, viene la tentación, viene el pecado y para él es placentero, entonces pasa a ser una práctica. Esos son los que han entendido el mensaje del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esa es la cruz. A veces pensamos que esa cruz es que nos cueste venir a la iglesia, pará, sentate, orá. Pregúntate por qué no disfrutás estar con los hermanos, por qué no disfrutás expandir el reino. Esa no es una cruz. La cruz es la lucha contra el pecado. Es la lucha con la mortificación que exige el pecado, la cual podemos ser triunfantes y victoriosos en el poder de Jesús. Los verdaderos creyentes, los que tienen un corazón arrepentido, rechazan los deseos carnales. Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 13 y el versículo 14 dice lo siguiente: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esos son los verdaderos, los que cuando son tentados no proveen con práctica de pecado para satisfacer los deseos de su carne. Estos son los que resisten a las tentaciones del mundo y se someten alegremente y de todo corazón al señorío soberano de Jesucristo sobre sus vidas. Es por eso que el Señor, cuando les habla a los que están en su auditorio, allí en Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? No hacen lo que yo les mando. Aquellos a quienes Dios ha transformado para salvación han cambiado la esclavitud al pecado por la esclavitud a Dios. Cuando Pablo quiere explicar este concepto que nos viene trayendo Juan, él dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de la justicia. ¿Qué es ser siervos de la justicia? Que cuando se nos impone la regla y la ley, no tratemos de zafar y pasarla por alto. La palabra del Señor sigue vigente. Y cuando Dios trata con sus hijos,
se muestra a través de una norma la cual debemos respetar. Es evidente que Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice: la marca de la vida en ustedes es que fueron trasladados de un reino al otro. Estaban sujetos al reino de las tinieblas y eran esclavos a los deseos de su carne y a los pensamientos impuros de su mente, y practicaban todo lo que su mente y su carne deseaba. Sí, ahora Cristo los ha liberado, los ha trasladado a un reino de justicia, pero ahora los hizo esclavos de su justicia. Cortó las cadenas en las tinieblas para encadenarlos en la luz y usarlos como ministros de luz. Esto es que la persona que tiene vida en su interior está allí, firme, frente al Señor, en disposición humilde para ser una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas que le rodean, y lo hace siempre. ¿Por qué? Dejó de practicar el pecado. Está claro, por lo que la palabra nos viene diciendo, que los creyentes no violan habitualmente la ley de Dios. Mientras que antes permitían que el caos dominara su vida, ahora aman a Dios y desean voluntariamente someterse a Él. Esta es la diferencia. La obediencia a la palabra se vuelve valiosa para el que tiene vida. La palabra ha pasado a ser el patrón de su vida, más que los impulsos de sus emociones. Y es por esto que David podía decir al escribir el Salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esta es la vida de los que viven de verdad. ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Cómo es el mecanismo espiritual de la salvación? Estábamos muertos en delitos y pecados y no pudimos nosotros saltar de nuestro propio ataúd que nos abrigaba. Él nos dio vida y nos sacó de la muerte. Es incompatible la muerte con la vida. Nadie resucita solo. Pero la manera en la que Dios obró para hacernos resucitar es hablándonos el Evangelio. Pablo escribe a los romanos y dice: la fe viene. Eso quiere decir que no está. Para contrarrestar algunos errores de concepto. Todo humano tiene fe. Solo es cuestión de que la dirija y la deposite en el sitio correcto. Mentira. La fe viene porque no está en un corazón muerto. El corazón muerto no tiene fe, porque si tuviera fe estaría vivo. La fe viene por el oír. Pero usted me dirá: te estás equivocando porque el muerto no oye. Perfecto, es que Dios lo resucita y entonces oye. Y por eso entendemos que la regeneración antecede al acto de fe. El muerto en delitos y pecados no escucha, pero cuando escucha y abraza a Jesús, es porque el Señor, con el poder de su palabra transformadora y milagrosa, le abrió el oído muerto para hacerlo oír.
Y entonces ahora tiene vida. Pero entonces, ¿así funciona? Y si Dios me despertó de la muerte por su palabra, ¿es tan difícil entender que controlará mi vida con su reinado por su palabra? ¿Cómo puede ser que un cristiano verdadero diga que es verdadero, pero no está dispuesto alegremente a someterse a la ley de Dios, que sigue siendo su palabra? Me despertó por su palabra, pero ahora que estoy despierto rechazo su palabra. Eso es incompatible. No puede haber un muerto y un vivo en un cajón. Todos estábamos en el ataúd de la muerte espiritual. Pero un día el Señor nos resucitó para darnos vida. Y si nos ha dado vida, es que nos sacó de la esclavitud del pecado y nos hizo esclavos de la justicia para que mostremos a Jesús. Y te quiero llevar a la reflexión. ¿Eres tú consciente de tu pecado? ¿Y eres consciente de que ese pecado es rebeldía contra la ley del Señor? Tú puedes decirme, sí, pastor, pero yo no lo practico habitualmente como usted dijo en el sermón. Yo lo hago de vez en cuando. Pero si juntás en tu vida el de vez en cuando, lo haces siempre. ¿Estás luchando contra el pecado? ¿Estás luchando contra esa área de tu vida que está manchando tu testimonio y tu labor? ¿Es tu meta diaria practicar la obediencia al Señor? Y bueno, pastor, mira, yo ya soy salvo. Decir la mentirita piadosa es piadosa, pastor. No existe la mentira piadosa. La mentira es mentira y la verdad es verdad. No hay medias verdades ni medias mentiras. La mentira es mentira y la verdad es verdad. El punto es el siguiente. ¿Estamos transgrediendo la ley de Dios de manera permanente? ¿Es tu meta diaria practicar la obediencia al Señor? Tú me dirás, pero ¿cómo puedo yo hacer esto? Bueno, cada actitud pásala por Jesús. Cada cosa que tengas que hacer, cada dicho que tengas que decir, cada situación que tengas que enfrentar, pásala por Jesús. Está su palabra y está su ley. ¿Tienes en claro que el señorío de Cristo se manifiesta en la obediencia a Él como el dueño de tu vida? ¿Cuánto hablamos del Señor? Cuando nos juntamos, solo hace un poco de ejercicio de memoria. ¿Cuánto hablamos del Señor? Y qué lindo es hablar del Señor. No dejemos de hacerlo. Pero sepamos que cada vez que mencionamos al Señor, somos responsables de vivir bajo su gobierno. De lo contrario, nunca fue Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Él dice, y no hacen lo que yo les mando. El Señor nos está llamando en esta mañana a través de este primer punto del sermón a entender que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si bien los creyentes ya hemos dejado la práctica del pecado, somos llamados en esta mañana a no abrigar el pecado ocasional, sino a descargarlo en un acto de confesión, de arrepentimiento, para que el Señor limpie y purifique el polvo de este mundo que se nos pega en el camino. En segundo lugar, el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí Juan está presentando la incompatibilidad. ¿Cómo puede ser que tú digas que Jesús es tu Señor, cuando en realidad la función de ese Señor fue ponerle punto final al pecado practicado en la vida del que cree en Él? Y entonces, ¿cómo puede ser que Él sea el Señor de alguien que practica el pecado? Y esto es lo incompatible con la obra de Cristo. Jesús vino a la tierra con el objetivo principal de quitar nuestros pecados. Y por tanto es, desde todo punto de vista, incompatible, incongruente con la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Que alguien que afirme que Cristo es su Señor, que practica la misma vida que Cristo, porque Cristo es su Señor, termine mostrando que vive en el pecado. Es incompatible. No puede ser. No existe. Hacer eso pasa totalmente por alto la realidad del elemento santificador de la salvación, por los cuales los creyentes son apartados del pecado para vivir en justicia. Acompáñeme a 1 Corintios 6:11, por favor, en esta mañana. 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos. Hay un tiempo pasado, hay una línea temporal que está marcándose para dejar en claro que vivíamos una realidad, pero que hoy vivimos otra. Y esto erais algunos, mas ya del pasado pasa al presente. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Juan les está mostrando que es imposible lo que ellos decían. Los gnósticos aludían tener vida, pero vivían en la práctica del pecado. Aludían tener a Cristo, pero vivían fuera del señorío de Cristo. Y esta incompatibilidad habla de que su vida era mentirosa. Pero también nos habla en esta mañana, mi amado hermano, ¿qué hacemos con aquellas invitaciones que no son piadosas? ¿Qué hacemos con aquellas tentaciones que no son piadosas? Ninguna lo es, pero nos invitan a practicar la impiedad. ¿Qué haces tú cuando se te invita a un negocio turbulento, fraudulento? ¿Qué haces cuando la secretaria de tu oficina cruza sus piernas y te tienta? O viene con el escote abierto para que la mires. Pero tu esposa está en tu casa fregando y lavando y atendiendo a tus niños. ¿Qué haces tú cuando viene el galán, el jefe de tu trabajo, y se pone el perfume que sabe que te gusta, y se viste como te gusta, y te habla delicadamente, y te trae un día una rosa, otro día una caja de bombones, y te invita a la impiedad? ¿Qué haces? El pecado es incompatible con la obra de Cristo. Cristo nos ha sacado del pecado para hacernos vivir en justicia. 1 Corintios 6:11 dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. El pecado se opone al acto de la santificación con la que el Señor nos apartó de la práctica del pecado para vivir en su justicia. Y Juan está recordándole a los lectores de la carta y está diciéndoles, ustedes saben y sabéis que Él apareció para quitar el pecado. ¿Sabéis? Este es un saber
que es extraído del ímpetu del término oidá en el griego, y que está hablando de una información que proviene de la confianza de una percepción personal. Ustedes saben, lo pueden percibir, que Él apareció y que apareció para quitar los pecados. Dicho de otra manera, ustedes tienen la posibilidad de percibir la presencia de Jesús en ustedes. Entonces, salgan de la confusión. Los verdaderos aborrecen el pecado, los verdaderos no practican el pecado, y miren, los engañadores dicen tener a Cristo, pero practican el pecado. Entonces, Juan está llevándoles y les dice, ustedes saben. Es este saber de percepción personal de los que tienen vida. Indica que Cristo ha venido en su primera venida, y que en su primera venida, porque Él apareció, dice Juan, ustedes saben que Él apareció, y apareció para quitar el pecado. Entonces, Juan está llevándolos a que ellos entiendan la realidad de la vida en ellos. Ustedes tienen contacto con el Cristo que les hace percibir el pecado, que les da el poder y la fuerza para negarse a practicarlo. Ustedes saben que Él vino para destruir el pecado. Jesús no solo vino a pagar el castigo por el pecado y proporcionar perdón, sino que también vino para quitar nuestros pecados. Esta palabra quitar, que es el verbo airó, significa eliminar por supresión. Eliminar por supresión. Para eso vino Cristo. Es lo que Juan, no el Bautista, dice cuando lo ve venir, y registrado en San Juan 1:29. Y dice claramente, este es el Cordero de Dios que quita, airó, que quita, elimina por supresión el pecado del mundo. Él vino para quitar nuestros pecados. Cuando Pablo enseña esta verdad escribiendo en la carta a los Colosenses el capítulo 2 y el versículo 14, dice que Él eliminó el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, que los quitó de en medio y los clavó en la cruz. Y como resultado de la expiación vicaria de Cristo en la cruz, los creyentes han sido apartados del pecado para vivir en santidad. Al entender la manera en la que hemos sido salvos, Juan lleva a los lectores de la carta que comprendan que practicar el pecado es incompatible con la obra de Cristo en la cruz. Y si usted es tan amable, fíjese lo que dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito, y este es el propósito. El Padre escogió humanos que en la vida fuesen capaces, por tener a su Hijo Jesús señoreando en ellos, controlando sus reacciones y sus impulsos, que fuesen capaces en el cuerpo, en la carne, de decirle que no al pecado para vivir para su gloria. Esto es lo que Dios pensó en la eternidad. Y esto trae tanto gozo al corazón. Cuando alguien que está en el pecado puede recibir con autoridad desde mi vida. No hagas eso. Estaba en la semana acompañando a mi esposa
hacer las compras. ¿Saben que los pastores hacemos compras? ¿Y saben que los pastores también nos levantamos a la mañana y lavamos los platos? ¿Y pasamos el piso de la cocina? ¡Qué lindo que es eso! Servir a nuestras esposas, que nos sirven tanto. Y en esas compras de la mañana, llevando a mi esposa, me encontré con una persona conocida, a la cual aprecio mucho, una persona que aún no ha sido despertada por el Señor. Le digo, ¿cómo anda tu trabajo? Mira, el trabajo está flojo, pero ahora me dedico a trabajar en lo porno porque eso me da plata. ¿Estás haciendo mal? En pleno supermercado. Eso es algo que desagrada a Dios. Hermanos amados, nosotros hemos sido librados de la esclavitud, del pecado, para estar anclados como faros en medio de las tinieblas. No hagas eso, le palmeé el hombro. Dios te va a dar otra forma. Deja de hacer eso. No lo hagas más. La anarquía que una vez caracterizó la vida de un transgresor de la ley, ahora en Cristo y por la obra de la cruz, ha sido quitada. Esa anarquía ya no está más. Puesto que Cristo murió para santificar, es decir, para hacer santo al creyente. Vivir de modo pecaminoso es opuesto a la obra de quebrar el dominio del pecado en la vida del creyente. Es opuesto, es incompatible. Yo tengo a Cristo, soy creyente, tengo a Cristo como Señor, pero sigo haciendo lo mismo que antes. No te engañes, no tienes a Cristo. Es más, yo te invito que si eso te pasa, vengas a Él. Que vengas a Él. Estar dentro del reino es igual a vivir de una manera diferente. Estar dentro del reino es igual a no ser más esclavo de la práctica del pecado. Eso es tener a Cristo. No es estar en una iglesia. No es levantar las manos para alabar y aún llorar por la emoción de un canto. No es ayudar. ¿Cuántas veces vamos y ponemos el auto, Eso es todo muy bueno. Es una obra que Dios realmente quiere que esté hecha, pero eso no justifica que hayas dejado la práctica del pecado. Pero si Cristo es tu Rey, tú ya no practicas el pecado. La verdad de que Cristo vino para destruir el pecado no es solo una esperanza futura, es una realidad presente. Juan no está diciendo simplemente que los creyentes serán librados del pecado cuando mueran. Uy, yo estoy esperando la muerte para ver si en el cielo ya, esta angustia de que me guste tanto hacer lo que Dios aborrece. No, esta no es la manera en que siente un verdadero cristiano. El verdadero cristiano no está esperando la segunda venida de Cristo para que lo saque de una derrota. El verdadero cristiano está esperando la segunda venida de Cristo para abrazarlo y decirle: gracias, Señor, porque me haces triunfante en ti. He oído a muchos creyentes que dicen: ojalá que el Señor venga. ¿Y por qué? Y porque, no doy más con esta presión económica, o porque estoy luchando contra tal o cual cosa. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que no te da Él poder celestial por el Espíritu que mora en ti para hacerte triunfante en esta batalla. En la salvación los creyentes experimentan verdadera limpieza y separación de sus pecados, lo que en un nivel práctico sigue ocurriendo
a medida que más y más somos transformados a la imagen de Cristo. Véalo usted en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Esto es lo que está pasando en un verdadero. El Señor inició el proceso, pero lo continúa hasta el día de la gloria final. Somos permanentemente transformados de una manera más clara a la imagen de Jesús. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Hay una transformación permanente. Entonces, el pecado es incompatible con la obra de Cristo en la cruz. Pablo lo explica de una manera tan excepcional cuando le escribe a Tito. En el capítulo 2 del versículo 11 al 14, dice así sobre la santificación: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin distinción de raza, quiere decir esto, sin distinción de clase social, quiere decir esto. Porque hay algunos que confunden esto y dicen: bueno, pero Dios ha dado salvación a todos los hombres, y es como que hacen el gran esfuerzo de ser muy buenitos y meter a todos en el cielo, y en realidad eso frustra, porque no todos irán al cielo. Pero Pablo está hablando aquí justamente cuando le dice a Tito que el Señor tiene su pueblo escogido en medio de todos los estratos sociales. Yo no le voy a predicar a aquel porque está en la política. No, anda y predicale. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso lo dice escribiendo a Timoteo, aún los que están en eminencia. Bueno, pero cuando él escribe a Tito, él les dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Está claro? Esta es la manera en la que la obra de Cristo se hace efectiva. Somos un pueblo propio de Él, celoso de buenas obras. Juan concluye el versículo 5 con la frase: no hay pecado en Él. Ustedes saben de que Él vino y apareció para ponerle punto final al pecado, y saben que no hay pecado en Él. Jesucristo es el único absolutamente puro, santo, sin mancha. Esto influye en nuestra vida práctica. Juan escribió antes en esta misma epístola: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El concepto de que Cristo es el único que en carne no practicó el pecado no es para tenerlo allí como un amuleto, una figurilla. Es el concepto que debemos tener en claro, el que influye en nuestra vida. Así como Cristo no vivió en el pecado y no lo practicó, debemos andar como Él anduvo. En el capítulo 3 y el versículo 6, Juan también aclara y dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es lo mismo que viene diciendo en el capítulo 2. Sabéis que Él no practica, no tiene pecado, no lo practica. Y Él vino, y ustedes lo saben, para destruir el pecado en ustedes. Entonces, es incompatible con la obra de la cruz. Pablo, cuando tiene que enseñar este concepto, dice lo siguiente:
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos servir más al pecado. El énfasis de todas estas afirmaciones está en la santificación que todos los cristianos verdaderos poseen por la obra del Espíritu Santo en ellos. Todos recibieron un corazón nuevo. Todos los verdaderos recibieron perdón total por sus pecados. Y todos los verdaderos viven una vida transformada. Y todo esto se evidencia en la nueva capacidad que tenemos como verdaderos para obedecer a la ley de Dios. De este modo, Juan enseña que todo aquel que peca, y por eso lo dice, todo aquel que peca, hay una actitud voluntaria, placentera, habla de una manera constante o habitual, no tiene a Cristo, no conoce a Dios. El patrón está diciendo allí que no hay regeneración en ese, que no le ha visto y que no le ha conocido. Es que la única manera de que un conocido por Dios le conozca es cuando Dios lo despierta. Él me conoce en la eternidad, pero yo le conozco a Él cuando Él se presenta a mí y me saca de la muerte. Entonces, lo que Juan está diciendo, ese no le ha visto ni le ha conocido, o sea, está todavía en el cajón. Y no existen medios muertos o medios vivos. O estás muerto o estás vivo. Por eso Juan dice, ese no le ha visto ni le ha conocido. Y es tremenda esta realidad. La práctica del pecado, mi amado, es incompatible con la obra de Cristo. No es que quienes se convierten en cristianos, y sé que esta frase te va a aliviar, porque sé que al desarrollar expositivamente el pasaje, se generó la duda. Y entonces, pastor, ¿qué hago con el pecado con el cual luché ayer y para colmo caí? Es que no es que quienes se convierten en cristianos nunca vuelven a pecar, sino que no volverán a vivir como lo hacían antes. Porque todo aquel que peca de manera constante o habitual según el patrón de los no regenerados, no le han visto, no le ha visto a Él, ni le han conocido. Ese es el punto. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, resumiéndolo, podemos decir, es incompatible la práctica del pecado con la obra de la cruz. Pero para los verdaderos, el pecado con el cual luchamos sigue siendo aniquilado por el poder de la obra de la cruz. Sigue siendo aniquilado por el poder de la obra de la cruz. ¿Y cómo prácticamente es esto? Y bueno, yo estoy luchando contra un pecado y quizás caí en un pecado. Arrepentí, pedí perdón, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces quiere decir que los que son verdaderos tienen la gran diferencia de que cuando estaban perdidos y muertos en sus delitos y pecados, amaban el pecado y lo practicaban voluntariamente sin resistirlo. Los verdaderos creyentes tienen un corazón nuevo que resiste el pecado y tienen el control del señorío de Cristo por el Espíritu Santo que los hace poderosos para decirles que no al pecado. Pero si eventualmente sufren un desliz, descuidan los medios de la gracia y caen en un pecado, tienen la posibilidad de que la sangre de Cristo con el poder actual aniquile ese pecado.
y mantenga la comunión. ¿Has caído en esta semana? ¿Vos que peleás contra la pornografía, hiciste clic en el link incorrecto? ¿Tus ojos se ensuciaron con un sexo mentiroso que no existe en el amor verdadero? Arrepentite. Pedí perdón. ¿Sigues engañando a tu esposo? ¿Diciéndole algo que no es? Ni siquiera me refiero a un adulterio. Me refiero al engaño sagaz en el trato diario. Arrepiéntete. ¿Estás engañando a tu esposa? No estoy diciendo que seas un adúltero. En cuestiones de la vida simple, arrepiéntete. El pecado practicado es incompatible con la obra de la cruz. Juan advierte además a los lectores que deben asegurarse de que nadie los engañe con relación a un entendimiento adecuado acerca de la santificación. Deben entender lo que es la santificación. Él les está diciendo que el que es verdadero hace justicia, como Él es justo. No se engañen. El que ha sido santificado practica de manera habitual la justicia. El Señor Jesús vino a la tierra para quitar los pecados de todos los que confían en Él. Y te llamo en esta mañana al arrepentimiento. Si tú eres una persona que aún no has confiado en Él como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de tu pecado. Confía en Jesús. Él vino para quitar el pecado. Es por eso que Juan hace la diferencia. En cambio, les dice, el que practica el pecado es del diablo. El término en el original es diabolos y significa acusador, significa calumniador. Esta expresión de que el diablo peca desde el principio se refiere al momento de la caída de los ángeles cuando él se levantó en sedición contra Dios. El diablo peca desde el principio, es obvio. Él es el que porta la práctica del pecado. Entonces, mientras estamos ligados a la práctica del pecado, estamos unidos a Satanás y desconectados de Dios. Pero en tanto y en cuanto Dios nos ha regenerado, nos corta del vínculo de Satanás. Dejamos de ser hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Ahora estamos conectados a Dios. Estamos en comunión con Él. Y entonces esa es la diferencia que Juan hace. Esto es incompatible, vean. No pueden decir que son verdaderos y practicar el pecado, porque el que practica el pecado no está conectado a Dios. Sigue conectado al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mi amado, yo quisiera que este mensaje de esta mañana te lleve en esta mañana a entender cuál es la lucha en la que tú vienes perdiendo. Me hace acordar a los luchadores en el ring. Y nuestra naturaleza humana y nuestra vida en Cristo son como esos dos luchadores de espalda ancha y de cintura chica y de músculos trabajados y de estrategias perfectamente estudiadas. Y ahí va uno y lo arrincona al otro y lo golpea y parece que va a terminar la lucha ya en un knockout. Pero en algún instante ese que está en la cuerda se para y comienza con su fuerza y sus técnicas a correr al otro con golpes hacia la otra punta hasta que quizás lo rinde en un knockout. No hace mucho veía una lucha de dos boxeadores muy renombrados. Uno era Mike Tyson, el otro no me acuerdo, pero era más grande que él. Y
parecía que lo iba a reducir. Y esa mole de músculos que lo estaba golpeando, digo, chau Tyson. Pero en un instante ese Tyson hizo un gancho y lo acostó al grandote. Así debes hacer contra el pecado cuando te arrinconó contra la cuerda. Es una lucha. Y debes ganar, porque tienes cómo hacerlo. No practiques las obras del diablo. El que practica las obras del diablo es porque no tiene a Jesús. ¿Has meditado que llevar una vida de esclavitud en el pecado es mostrar una conducta parecida a la del diablo? Si tú dices estar en Cristo y Él vino para deshacer las obras del diablo, ¿cómo practicar el pecado aún? ¿Tienes una conducta firme y permanente en la mortificación del pecado en tu vida? El pecado es incompatible, tercer punto, con el ministerio del Espíritu Santo. Dice ahí Juan, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El nuevo nacimiento es lo que está siendo personificado en esta expresión de Juan. Y el nuevo nacimiento ocurre por una obra del Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento no es el producto de un esfuerzo del pecador. Ninguna persona que está dentro del cuerpo de Cristo se levantó una mañana y dijo, hoy decididamente voy a dejar de pecar y voy a cambiar mi vida. Es el Señor quien te despierta de la muerte y te lleva a aborrecer el pecado. Es lo que Juan escribe en el capítulo 3 en su diálogo con Nicodemo, cuando dice que el que es nacido del Espíritu se compara al viento. Ese viento que sopla y que nosotros oímos su sonido, pero que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra milagrosa que viene del cielo y que impacta en un muerto, y puedes figurarte como el que está en ese ataúd inmóvil y frío, que no tiene compatibilidad la muerte con la vida, y el dador de la vida se acerca a ese cajón y te toca y te comunica la vida. Eso es nacer de nuevo. Como resucitó a Dorcas, como resucitó a la niña de 12 años, como resucitó al hijo de la viuda de Naín con 18, como resucitó a Lázaro. Así es la regeneración en el que es verdadero. Él vino y te dio vida. Entonces, si la obra del Espíritu fue darte vida y fue desconectarte del reinado de Satanás para que estés en el reino de Jesús y vivas bajo su gobierno y su control, el pecado es incompatible con la obra del Espíritu Santo. Mi amada iglesia de Saldán, somos verdaderos. Seamos triunfantes y victoriosos cada día en la lucha contra el pecado. En la medida en la que pecas, manifiestas rebeldía a la tarea santificante del Espíritu Santo en tu vida. En la medida en la que pecas, es como que
te expones frontalmente a decirle que no a la obra del Espíritu, en su tarea de hacerte parecer cada día más a Jesús. Pecar es un atentado frontal contra la regeneración. Debes entender, mi amado, que si naciste de Dios, es porque tu padre dejó de ser el diablo. Y si naciste de Dios, tu tarea en la vida es mostrar a Jesús y no a Satanás. ¡Ah, pastor! ¿Qué me está diciendo que yo muestro al diablo? Lo muestro yo cuando miento. Pastor, ¿cómo puede ser que yo vaya a mostrar al... ¿Sí? Tú lo muestras cuando escoges la actitud desleal. Tú lo muestras cuando guardas rencor. Él tiene un rencor tremendo. Tú lo muestras cuando actúas con ira. ¿Sabes que el mayor orgulloso de todos los tiempos es Satanás? Ah, pastor, pero mi orgullo es chiquito, es igual que el de él, en la medida en lo que podemos, en la medida en la que lo podemos tener. El desafío en esta mañana es que mostremos a Jesús. Y Juan le dice a la iglesia, entiendan esto, el pecado es incompatible con la ley de Dios. El pecado es incompatible con la cruz. Y el pecado es incompatible con la obra del Espíritu Santo. En una palabra, amemos la santidad. Amemos a Jesús. Y si hay alguien en esta mañana que sigue viviendo en el pecado, solamente te digo esto, es incompatible con la vida. Es muy triste tu vida. El pecado es una incrustación sobre o dentro de la hermosura de la vida que la hace horrible. Si alguien quiere vivir una vida horrible, siga viviendo en el pecado. Y si alguien quiere vivir una vida feliz, arrepiéntase. Jesús en esta mañana perdona la maldad del pecado, si crees en Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta carta de Juan, Señor, que llama al arrepentimiento a los perdidos y que llama a la santificación a los verdaderos. Señor amado, deseamos vivir mostrando a Cristo, porque el pecado es totalmente incompatible con los que tenemos vida. Te adoramos a ti. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.